Buenas tardes, estimada docente. Mi nombre es Julia Arias Ruiz y voy a realizar mi aporte al foro el día de hoy. Vamos a iniciar con cuál es la importancia de la planeación estratégica. Es importante tener en cuenta que la planeación estratégica es todo un esfuerzo que se hace conjuntamente coordinado al interior de la organización o de la empresa. Esto con el fin de reducir incertidumbre y que se puedan identificar cuáles son las actividades innecesarias, es saber hacia dónde va la empresa o la organización y para ver qué actividades o qué funciones se pueden establecer para poder llevar a cabo el cumplimiento del objetivo en cumplimiento a la misión y visión de la organización. Tenemos qué es un plan estratégico y qué función cumple. Entonces, el plan estratégico es la base, lo podemos considerar que es la base esencial de la organización y de la empresa, donde ya hemos planeado o identificado hacia dónde va la empresa, el objetivo que se quiere alcanzar. Es importante tener en cuenta que se fundamenta dentro del proceso administrativo, que tiene unas funciones de organización, que se debe tener en cuenta la dirección y el control, a que determina qué es lo que se quiere lograr, a dónde se quiere llegar y cuáles son como las diferentes líneas o campos de acción que se desean llevar a cabo para su respectivo cumplimiento. Bueno, continuamos con cómo se elabora un plan estratégico. Entonces, el plan estratégico es esa ruta en la que vamos a definir efectivamente cuáles son las actividades o acciones que vamos a seguir. Entonces, la idea es que cuando hagamos la elaboración de este plan estratégico podamos anticiparnos al futuro, podamos identificar qué es lo que puede llegar a suceder y cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí es donde se debe tener en cuenta todo el tema del desarrollo de políticas, de programas internos a nivel de la organización que nos ayude pues a vislumbrar el panorama para poder aterrizar este plan estratégico. Debemos tener en cuenta que hay unos objetivos los cuales deben ser establecidos desde un inicio y para esto debemos tener en cuenta unos niveles importantes para la elaboración de nuestro plan. Entonces tenemos el nivel estratégico, es un primer nivel, tenemos el nivel táctico, segundo nivel y tenemos como tercer nivel el nivel operativo. Entonces cuando hablamos de nivel estratégico estamos hablando sobre el tema de la fijación de los objetivos generales de la organización o de la empresa. ¿Cuáles van a ser esos principios fundamentales que identifican a la organización? También se debe tener en cuenta pues la determinación de los tiempos en que se pretende llevar a cabo todo el desarrollo de estas actividades. Ya pasamos a un segundo nivel, que es el nivel táctico, donde ya debemos tener en cuenta los objetivos secundarios, es donde se plantean cuáles son esas normas de acción, líneas o campos de acción que se van a llevar en cuenta para cumplimiento de la misión como tal de la organización y qué medios y sobre todo qué recursos se van a llevar a cabo. Dentro de estos recursos tenemos que tener en cuenta los recursos de presupuesto, los recursos de personal, los recursos tecnológicos que se deben considerar para elaborar nuestro plan estratégico. Todo esto con el fin de que podamos tener una muy buena ejecución de nuestro proyecto. Tenemos como siguiente nivel el nivel operativo. En el nivel operativo podemos plantear la programación individual de cada una de las actividades que se considera hacer, que se pueda prever cuáles van a ser los tiempos de ejecución para la realización de estas actividades.
es importante que tengamos en cuenta unos elementos de manera detallada para llevar a cabo la elaboración de nuestro plan estratégico. Entonces, dentro de estos elementos, son 11 elementos, entonces tenemos los objetivos del proyecto, la descripción de la actividad que se pretende ejecutar, llevar a cabo, la localización en donde pretendemos que se van a llevar a cabo el avance o la ejecución de estas actividades, el análisis externo y análisis interno. Entonces debemos tener en cuenta esas afectaciones que se pueden llegar a dar durante la ejecución de nuestro plan, dentro de la ejecución de esas actividades para alcanzar nuestro plan, qué factores externos y qué factores internos pueden llegar a afectar nuestro plan. También tenemos que hacer un plan de marketing, un proyecto organizativo, plan de recursos humanos, importante como ya lo había mencionado, el recurso humano, tener muy planteado el tema jurídico. Es importante tener en cuenta la normatividad que vamos a llevar a cabo, en la que se va a enmarcar nuestro plan estratégico, el estudio económico financiero, aspectos formales. Y por último tenemos la evaluación final. Entonces debemos considerar que todos estos pasos tenemos que lograrlos y llegar a una evaluación final donde podamos identificar cuál es como nuestro DOFA, qué debilidades, qué oportunidades, qué fortalezas y qué amenazas pues hemos encontrado durante la ejecución de nuestro plan estratégico. Continuamos con qué son los indicadores. Los indicadores son una representación gráfica, por lo general es una representación cuantitativa o cualitativa de una relación de una o más variables, y la idea de un indicador es que se pueda registrar, se pueda procesar y que se pueda presentar una información que sea relevante. Esto con el fin de que podamos medir cuál es el avance de la gestión en un proceso. Entonces, los indicadores nos ayudan precisamente a medir la gestión para que nosotros podamos determinar si estamos logrando nuestro objetivo o si definitivamente no estamos cumpliendo pues la meta establecida. Luego nos dice que cómo se construye una batería o tablero de indicadores. Entonces tenemos una serie de pasos, la que nos lleva a que podamos crear nuestro tablero de indicadores. Entonces, como primera medida está establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición. Entonces, la idea es que podamos tener claridad en la visión, la misión, los objetivos estratégicos de la organización, inclusive el plan de acción que se pretende llevar a cabo internamente en la organización, esto que nos permita de alguna forma visualizar el eje del desarrollo de todos los programas establecidos por la entidad. También tenemos que se puedan establecer áreas de desempeño relevantes a medir. En este sentido es importante que como organización podamos indagar si realmente se considera necesario que se requiera llevar a cabo la medición de todas las áreas, dependencias u oficinas que se manejen a nivel interno en la organización. Entonces, generalmente también se hace pues a través de procesos. Entonces, como que la recomendación siempre es que si tenemos un proceso, pues podamos hacer como la verificación si requerimos hacer la medición por cada proceso. Entonces, desde la planeación estratégica identificamos si se requiere hacerlo con todas las áreas, dependencias, o si puntualmente hemos visto la falencia o la debilidad en un proceso, en una área, y puntualmente se le haría a solamente una dependencia. Todo puede variar dependiendo de la necesidad que se requiera. Luego continuamos con definir el indicador y describir la fórmula del cálculo.
Entonces, como primera medida ya dijimos que pues es identificar también que a quiénes le vamos a qué procesos, a qué dependencias hacer el tema del indicador, y pues ya como segundo paso sería definir el nombre del indicador. Entonces es apuntar realmente a la necesidad que estamos identificando, qué es lo que quiero mostrar, cuál es el avance que quiero medir de acuerdo a la necesidad que veo en el proceso o en la oficina. Entonces, en estos indicadores podemos desarrollar fórmulas. Entonces, la idea es que podamos considerar una estructura que sea coherente, de tal forma que podamos mirar si se pueda cuantificar y que sea de acuerdo a la necesidad o a la condición que nosotros deseemos realizar. Luego está tener en cuenta que este indicador debe ser claro, debe ser preciso y debe ser explicativo. Es importante que cualquiera de la organización, que cualquier persona de la empresa, al leer el indicador, pues pueda ser claro como tal el indicador. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es un mapa de riesgos? El mapa de riesgos es un documento donde se evidencia toda la información que es resultante de toda la gestión de riesgo. Estos riesgos se pueden presentar por proceso, entonces es como el consolidado de todos los riesgos que se pueden llegar a generar internamente en la organización. ¿Cómo se construye una matriz de riesgos? Bueno, para construir una matriz de riesgos tenemos varios pasos. Entonces tenemos como primer paso la política de administración de riesgos. Es donde debemos tener en cuenta que se establecen los lineamientos. Entonces, la organización debe contar con una política, y en la política debemos tener claro el procedimiento para el tratamiento de los riesgos que se puedan llegar a presentar internamente en la organización. Tenemos como segundo paso la identificación del riesgo. Entonces, la idea es que podamos identificar cuáles son aquellos factores que generan el riesgo internamente en la organización, cuáles son las causas y cuáles son las posibles consecuencias que se pueden llegar a dar si este riesgo sigue inminente. Entonces, la idea es que podamos analizar, antes de que identifiquemos realmente el riesgo, si tenemos algunos datos históricos que se manejen a nivel de la organización relacionados con el tema que pretendemos aterrizar o identificar como un riesgo. Entonces, mirar qué tanto ha afectado, qué tantas veces se presenta, y que si realmente se requiere que se tome una medida para mitigar ese riesgo. Luego, el tercer paso está la valoración de ese riesgo. Entonces, la idea es, ya me estaba adelantando un poco, es mirar la probabilidad de que ese riesgo suceda. O sea, como con qué constancia o qué tan frecuente sucede. Porque si identificamos que sucede diariamente, que es inevitable, pues consideramos que puede ser un riesgo totalmente alto. Ese cuarto paso debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. Entonces, ¿cuál es la idea? Después de que nosotros valoremos realmente cuál es nuestro riesgo, que lo identifiquemos, debemos establecer un control. Entonces, nosotros desde nuestro proceso debemos identificar cuál va a ser el control. Entonces, ya sé que el riesgo, un ejemplo, el riesgo es la pérdida de documentos físicos. Entonces, el control es, bueno, yo como proceso, ¿qué control voy a intervenir para que esto no siga sucediendo? Entonces, puede ser, un formato de control de préstamo, que cuando venga el funcionario a solicitarme o a llevarse el documento prestado, pues precisamente me firme para
con el fin de que me quede a mí la evidencia. Entonces eso se me vuelve a mí un control para que el riesgo de esa pérdida de documentos pues disminuya. Paso quinto, tenemos que se debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. Entonces es importante evidenciar si el control que ejecuté o que llevé a cabo para mitigar este riesgo, si está siendo efectivo y si realmente me impacta positivamente al proceso. Entonces, y si los resultados fueran negativos, pues hay que revisar qué acciones de mejora se pueden llevar a cabo pues para que esto no siga sucediendo. Y ya tenemos el último paso en donde se debe dejar evidencia de la ejecución del control. Efectivamente, cuando se monta todo un tema de mapa de riesgos, matriz de riesgos y se lleva a cabo este control para mitigar estos riesgos, debemos dejar evidencia del seguimiento que se hace. Entonces, por lo general, estos seguimientos a veces se hacen mensuales, se hacen a veces por trimestre. Eso lo hace internamente como se define en la política interna de la organización, pero sí es importante dejar las evidencias, ya que esto nos sirve para una posible auditoría interna o externa. Y ya por último tenemos qué es la mejora continua. Entonces la mejora continua, como su palabra bien lo menciona, es un proceso de mejora continua. Y la idea es que podamos identificar cuáles son esos procesos que requieren, que tal vez no es que estén en riesgo, sino que podamos buscar cómo puede ser más efectivo. Entonces la mejora continua es que yo pueda tener unas actividades puntuales para mejorar que mi proceso sea más eficaz y que sea más efectivo. Y por último, ¿cómo se puede implementar la mejora continua en una unidad de información? Entonces tenemos unos pasos básicos que son muy importantes pues para llevar a cabo como tal esta mejora continua, y pues partimos de identificar cuál podría ser la causa o el problema de nuestra unidad de información, cuáles podrían llegar a ser esas posibles consecuencias, que podamos reconocer cuáles son las características de ese problema, si la afectación es externa, si es interna, que podamos identificar cuáles son las causas de raíz, y también que podamos a su vez identificar las acciones que me ayuden a eliminar esas causas por las cuales se está generando esas no conformes o novedades que se puedan estar presentando durante la ejecución del proceso. Y por último, confirmación de la eficacia de la acción, que realmente podamos verificar y concluir que realmente es eficaz la acción o el control que nosotros estamos haciendo de las actividades frente a las causas que identificamos del problema, para que nuestra unidad de información pues pueda cumplir como tal sus funciones y sus objetivos propuestos internamente. Entonces, este es mi aporte al foro. Muchísimas gracias, profe. Que esté muy bien. Hasta luego.